Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ahora que estamos viviendo la zozobra de lo que sucede en Chile y Bolivia. Pero lo más trascendente esta semana es, a no dudarlo, lo que está ocurriendo en Bolivia, que significa un verdadero revés para el socialismo del siglo XXI, pues su máxima expresión llegó a ser Evo Morales, un ingobernante indígena que logró convertir a su país en un país en vías de desarrollo, con una redistribución de la riqueza, con una superación del analfabetismo, con un gran progreso material, moral y social que causaba admiración mundial, y hasta History Channel y National Geographic hicieron documentales al respecto. Pero, ¿cómo sucede el fenómeno? El fenómeno que vive Bolivia nos pone en relevancia el papel que está cumpliendo las Fuerzas Armadas en América Latina. Hemos vuelto al militarismo. Hemos visto cómo en Ecuador Lenin Moreno, considerado un presidente traidor a sus electores, traidor a sus amigos, traidor a sus principios y un entreguista al gobierno norteamericano, pues le cedió dos bases militares, una en Manta y otra en Galápagos, y que lleva al país a un colapso económico, luego de pasarse de el socialismo del siglo XXI al neoliberalismo más rotundo y radical, traicionando inclusive los principios morales y éticos que le enseñaron sus padres, que era que no puedes pensar en ganar haciendo daño al prójimo y sin importarte nada, sino que cuando ganes, tú tienes que saber que nunca tienes que ganar y perjudicar a los demás, a la naturaleza y a ti mismo. Eso se llama ganancia. Eso le enseñó su padre. Pero hasta eso, esos principios fundamentales los ha traicionado. Lo mismo pasa en Chile, en Perú. En Perú, Vizcarra ve un colapso en el gobierno de Perú por la corrupción y se declara dictador y aparece en televisión rodeado de militares. Lenín Moreno se le levanta toda la población y despierta a América Latina, y también aparece con militares. El presidente de Chile se le levanta a la población y también sale rodeado del aparato militar. ¿Qué está pasando? Vivimos también la influencia del militarismo en Venezuela, y no dejamos de vivir la influencia del militarismo en Nicaragua y Cuba, con dos formas diferentes del militarismo. El uno es el militarismo independiente del Pentágono, que es el militarismo de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, y el militarismo sometido históricamente a los designios de Washington, de Estados Unidos y del Pentágono. En el primer caso, en Cuba, Nicaragua y Venezuela, los soldados son soldados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que lucen su uniforme, que se alimentan con los impuestos que produce su país, que se proveen de armamentos, que defienden a su país y que sienten que son obedientes a las decisiones de su presidente. En cambio, en todos los demás países de América Latina, los ejércitos y la policía son ejércitos que tienen uniforme, alimentación, comida, armamento, entrenamiento, capacitación, todo
que les da su país, pero responden a órdenes directas y expresas del Pentágono, de la CIA y de la Embajada norteamericana. Tenemos que entender cuál ha sido el rol del ejército norteamericano para tener tanta influencia en América Latina. Nosotros somos considerados por el gobierno norteamericano desde 1830 patio posterior de acuerdo a la doctrina Monroe. Posteriormente, estamos sometidos a la ley que se llama del Gran Garrote de la doctrina de Theodore Roosevelt. Y finalmente, somos parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que le permite a Estados Unidos invadir cualquier país latinoamericano con el solo consenso de otros países latinoamericanos para defender, entre comillas, cualquier invasión externa. Entre comillas, se considera invasión externa cualquier forma no conveniente de actuación de los habitantes de ese país que decidan o vincularse con una potencia exterior como China, Rusia o países que no son parte de la OTAN. Y también se considera cualquier forma de subversión. Nosotros estamos inmersos y llevados a la fuerza a una guerra que se llama la guerra del narcotráfico, en la que nos enfrentamos entre nosotros mismos para limitar la exportación de drogas a los Estados Unidos. Y esto permite al gobierno norteamericano tener bases militares en Perú, bases militares en Ecuador, bases militares en Colombia, la DEA, la CIA, y al tener esas bases militares, a la DEA, a la CIA y agentes norteamericanos en esos países, le es más fácil una intervención inmediata si el gobierno que llegase a ese país pudiese tomar la decisión que no sea favorable a los intereses norteamericanos. Estados Unidos organizó su ejército a partir de su vida, de su independencia, de la lucha por liberar a los negros y unificar el país, y además por las guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la denominada Guerra Fría. Su objetivo fundamental del ejército norteamericano ha sido sostener lo que se llama el capitalismo industrial, tecnológico y científico, que es el motor y la forma de gobierno que tiene Estados Unidos. Pero el ejército norteamericano, después de que tuvo la guerra civil en 1770, ha sido un ejército agresor de países que tienen otras culturas, otras maneras de ver, otros lenguajes, otras religiones. No ha atacado a países que tienen su mismo idioma, su misma religión, su misma cultura. En cambio, los ejércitos de América Latina, que nacimos de las guerras de la independencia, también básicamente contra España, Portugal e inclusive guerras de independencia contra Francia, como el caso de Haití, son los ejércitos que después de eso nos convertimos en ejércitos que libraban guerras contra nuestros propios hermanos, contra nuestros propios vecinos. Mientras Estados Unidos libraba guerras contra gente que hablaba otro idioma, que eran otra raza, otra cultura, nosotros en América Latina hemos tenido ejércitos para librar guerras contra gente de nuestra misma raza,
de nuestra misma cultura, de nuestra misma religión, de nuestro mismo idioma. Hemos tenido ejércitos para aprender y que nos han enseñado a odiarnos entre latinoamericanos. Y una vez que han señalado y determinado las fronteras de cada uno de nuestros países, se han convertido en ejércitos represores. Reprimen todo lo que sea inconveniente para Estados Unidos. Estos ejércitos represores han atacado a todo el que consideraban comunista, a todo el que consideraban subversivo, a todo el que consideraban terrorista, a todo el que se considera ahora narcotraficante y todo aquel que se considera prácticamente socialista. Ahora basta con que sea usted un socialista que tendrá la metralla del ejército en la punta de la nariz. En cambio, el ejército ecuatoriano nació también de la guerra de la independencia. Y esta guerra de la independencia la libramos no solo con el ejército ecuatoriano. Fue una guerra que se libró con la ayuda del ejército venezolano, con la ayuda del ejército colombiano, y más tarde nosotros fuimos a liberar también a Perú, fuimos a liberar también a Bolivia, y fuimos latinoamericanos liberando latinoamericanos. A partir de la independencia nos convertimos en el enemigo de Perú. No fuimos enemigos ni de Colombia ni de ningún otro país excepto de Perú. Y lo hicimos terminando nuestro conflicto con ellos recién en el año 1999, cuando ratificamos el tratado de 1941, en el que perdimos la mitad de nuestro territorio. A partir de ese momento, nuestro ejército y nuestra policía se dedicaron fundamentalmente, en el caso del ejército, a ser parte de la lucha contra el narcotráfico bajo las órdenes expresas del gobierno norteamericano. Y hemos perdido, después de 10 años que Rafael Correa nos sacó de esta sumisión, porque tenía el ejército norteamericano una base en Manta, aquí en Ecuador, y esa base fue sacada. Al cabo de 10 años hemos vuelto a tener un ejército sometido al ejército norteamericano. En Bolivia pasó lo mismo. El ejército durante 14 años con Evo Morales dejó de ser un ejército sometido al ejército norteamericano. Pero recordemos que antes de eso, el ejército boliviano era un ejército absoluta y totalmente sometido al ejército norteamericano, que inclusive intervino para hacer la paz entre Paraguay y Bolivia en la guerra del Chaco en 1936. Entonces, el ejército boliviano, durante la época de Evo Morales, dejó de ser un ejército antisubversivo. Recordemos que como ejército antisubversivo mató al Che Guevara y luego le cortó la cabeza. Recordemos aquella historia de la higuera en Bolivia. Y hoy el ejército boliviano ha vuelto a ser nuevamente un peón, una pieza útil para el gobierno norteamericano, que ha logrado destituir mediante este ejército al gobierno de Evo Morales, que le era inconveniente para Donald Trump. En tanto, nuestro ejército ecuatoriano ha sostenido, como lo hace el ejército de Chile, a presidentes represores que han matado gente en las protestas de Chile y Ecuador, y a pesar de toda la violencia que han utilizado, siguen campantes y gobernándonos.
Esto nos plantea seriamente la necesidad de una asamblea constituyente que plantee la necesidad de hacer desaparecer el ejército ecuatoriano, porque no es un ejército ecuatoriano, es un ejército de los Estados Unidos que utiliza nuestro dinero, nuestros uniformes, nuestra comida, nuestros favores personales, nuestras residencias, nuestro territorio, para vivir de una manera plácida, sirviendo a un gobierno extranjero. Y tenemos que cambiar ese ejército por una policía de frontera, por una policía naval, por una policía de protección de las áreas silvestres, por una policía de protección de la infraestructura, por una policía judicial a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, no del Ministerio de Justicia, por una policía financiera y de aduanas que controle la circulación, por una policía fiscal, ¿no? Fiscal y de aduanas, por una policía, diferentes formas de policía, cada una independiente de la otra, de tal manera que la policía y el ejército no sean un estado dentro de otro estado, no sean un gobierno dentro de otro gobierno, como lo es en Estados Unidos, donde el ejército es un estado dentro de los Estados Unidos. Tenemos que cambiar eso para de esa manera superar lo que está pasando y que no nos vuelva a pasar lo que estamos viviendo en Ecuador y lo que se está viviendo en Bolivia. Muchas gracias.